Queridos estudiantes, a todos ustedes, muy buenas tardes. A nombre del profesor, vamos a trabajar arduamente para ustedes una información precisa, exacta, los que tener sumo con la donde cuesta. Bueno, es el toca de para traer a ustedes la mejor que entender los estudios a la tercera historia, un trabajo por quien y al señor Guamán. Y saludos a todos en tan actual. Nuestro tema acá se ubica más dentro de la página 50 hasta la 60. En ese capítulo, en la semana de mismo capítulo, de manera, verán hoy día mismo cada segundo dividido, porque esto ya amplio necesita conocer como el tú del hombre mismo amplio, dividiendo, vamos a noción. Vamos tratando sobre las crisis económicas, políticas y sociales en los años 80 en América Latina. Es la parte 2 y lo voy a dividir en parte 3 porque la de Chile y de Perú no he logrado enfocar por lo amplio que son los temas que vamos a conocer hoy día. Lo estoy separando, entonces voy a tener que tratar parte 3 en la próxima semana de Chile y Perú. Hoy vamos a tratar, no de todo, ¿no? Porque el tema en realidad es crisis en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Hoy vamos a ver la de México, Colombia y Argentina. ¿Ya? Muchachos, datos importantes para empezar esta clase y que puedan ustedes entender. El primer dato, jóvenes, ¿cuál es? Dice, el primer dato, mis queridos estudiantes, es saber qué significa estatismo. Estatismo es el rol del gobierno para controlar e influenciar en la economía a través de empresas paraestatales, o se hacen empresas en favor del Estado. Y el Estado interviene en la economía y la economía es manejada por el Estado. Y aparte las empresas que existen están bajo control, supervisión y dirección del Estado. Acá dice, ¿no? Sistema económico donde el Estado toma el control de la mayoría de las empresas de un país e interviene en ellas directamente. Las empresas carecen de libertad. No tienen libertad para poder dirigir su producción, su sistema económico, no. Lo controla el Estado. Eso se llama estatismo. ¿Ya? Y obedece al corte del sistema socialista comunista de gobierno. En estos casos, muchos países ya han probado el sistema del estatismo. En el Perú también se quiso hacer con Juan Velasco Alvarado y con Alan García Pérez, ambos que en paz descansen. Se quiso estatizar las empresas. En el caso de Velasco se estatizó varias empresas, pero que no dio resultado, lamentablemente, porque el Estado peruano carece de tecnología y hasta hoy carecemos de tecnología. Estoy seguro que si tuviéramos buena tecnología, buena ciencia, buenos conocimientos y manejaríamos buenas herramientas y buenas maquinarias, muy seguro que el estatismo daría resultado porque con herramientas y maquinarias fundamentalmente necesarias, modernas y de tecnología de punta, nosotros mismos explotaríamos nuestro petróleo, nuestro gas natural, sacaríamos el oro, la plata, los diferentes minerales del subsuelo. Lamentablemente no lo tenemos, por esa razón, lamentablemente el Estado peruano no puede ser propietario de esas empresas porque no tiene la tecnología y los conocimientos fundamentales para saber y poder explotar esos recursos naturales. En contraposición al estatismo existe el liberalismo. El liberalismo, aquí me comí la I, vamos a cambiar esta partecita. El liberalismo, ahora sí, muchachos, dice, en contraposición a esto existe el liberalismo o neoliberalismo. ¿Qué cosa es? El neoliberalismo en la teoría económica es enfocado en la liberación de la economía. O sea, la economía ya no lo controla el Estado. El libre comercio internacional, la reducción de la intervención del Estado en la actividad económica y la reducción de impuestos
es característica del liberalismo. Es decir, se liberan las empresas, se libera el factor económico en el país y se deja que libremente cada empresa exista, se dirija, produzca, planifique todo lo que conlleva a generar riquezas. Entonces, el Estado casi poco interviene, solamente controla y pone leyes, normas, reglas para el comportamiento de estas empresas libres. Y estas empresas libres van a ser recibidas por manos también de privados. Privados que pueden ser, acá dice, es entregar la mayoría de las empresas a manos de particulares, ¿ve? Es decir, estos particulares pueden ser, los particulares acá, muchachos, pueden ser nacionales o pueden ser también extranjeros. Y en un país subdesarrollado como el nuestro, muchachos, lamentablemente, ¿vienen de dónde? Vienen del extranjero estas empresas. Ahora, intervencionismo estatal o estatización. ¿Qué diferencia hay entre el estatismo que existe normalmente y el intervencionismo estatal o estatización? En este caso, muchachos, la estatización va a intervenir sobre esto, sobre el neoliberalismo o liberalismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hoy día en el Perú existe el liberalismo o neoliberalismo. Las empresas están en manos de particulares nacionales, pero más que nada particulares extranjeros. Y si entra un gobernante al Perú y decide quitarles las empresas a manos de que están en manos de extranjeros y le dicen, ven para acá, recupero mi empresa para el Estado, te lo quito y ahora el Estado es propietario de esto. De igual manera a los particulares nacionales, ven para acá, deja esa empresa, que esta empresa es del Estado, es de todos los peruanos, te lo quito, eso es expropiar. Y se llama intervencionismo. Aquí está. Llamado también nacionalización. ¿Qué quiere decir esta palabra de nacionalización? Todas las empresas que están en manos de extranjeros y particulares pasa a poder del Estado que representa a la nación. Y se dice nacionalismo. Dice, es cuando el Estado de un determinado país por diversas razones interviene directamente en la economía. Se apropia, aquí está la palabrita, se apropia de empresas privadas, extranjeras y nacionales, quitándoles a sus dueños privados. Eso se llama expropiación o estatización, ¿ve? Ya, intervencionismo también, asumiendo el control y dirección de las mismas. Ahora, entendiendo estos conceptos, vamos a ver la crisis mexicana, muchachos. Es decir, México es parte de los países latinoamericanos. ¿Dónde queda México? En Norteamérica. Ahí está. ¿Y cuál es su banderita? Es esta de acá. Rojo, blanco y verde. ¿Ya? Eso representa a México. Vemos la crisis mexicana. Presidentes, primero, hay que ver qué presidentes gobernaron en la década del 70, 80 y 90. El boom de la crisis en Latinoamérica. En México gobernaron, José López Portillo gobernó entre 1976 y 1982. Aquí está la imagen de José López Portillo. Gobernó Miguel de la Madrid Hurtado entre 1982 y 1988. Él gobernó. Gobernó Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Allí está la imagen del señor Carlos Salinas de Gortari. Ahora, antes que todos estos señores, y especialmente antes de José López Portillo, ¿quién gobernaba? ¿Quién le precedió a José López Portillo? La palabra preceder es estar antes de López Portillo. ¿Quién fue? Fue el presidente Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 76. Fíjense, 76, y en el 76 entra a gobernar José López Portillo. Ahora vamos a ver qué es lo que hicieron cada uno de los presidentes y por qué y cómo es que ingresó a una crisis y cómo salió de esa crisis México. Muchachos, el proceso de la crisis durante el gobierno de López Portillo. Dice,
Firma del pacto con el Fondo Monetario Internacional en 1977, el FMI. ¿Qué cosa se comprometió López Portillo? Dijo, no me voy a endeudar mucho, ¿ya? Mi país no se va a endeudar, ni tampoco voy a pedir créditos demasiados para que mi país no quede adeudado ante el Fondo Monetario Internacional. Primera propuesta y además primer ofrecimiento. Segundo ofrecimiento, no voy a aumentar los salarios o sueldos y salarios a los trabajadores. Se congeló el aumento de pagos a trabajadores estatales y aquí falta el paréntesis. Entonces, se congela. Ese es el ofrecimiento que dio ante el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, confía en mí. Ya, México se está adeudando, voy a parar el endeudamiento. Además, para no adeudarme no voy a aumentar los salarios a los trabajadores. También voy a hacer lo siguiente. Allá, aparte de ofrecer no aumentar en los gastos del Estado, no prestándose dinero ni aumentando el sueldo o los salarios a los trabajadores, ¿saben qué sucedió en el gobierno de López Portillo, muchachos? Hallaron harto petróleo. En México se halló yacimientos petrolíferos, muchachos, en la década de los 70, petróleo como cancha. Y esto, el petróleo, muchachos, generó un crecimiento económico importante en México, al punto de hacer olvidar el pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dijo al Fondo Monetario? Oye, Fondo Monetario, yo te ofrecí no endeudarme, ¿cierto? Sí. Yes. Ok. Muy bien, pues hombre, mirá, te voy a prestarme dinero. Y se prestó dinero López Portillo. ¿Y qué le dijo? Te pongo de garantía mi petróleo. Ojo. Y el Fondo Monetario Internacional, en cierta forma, aceptó este condicionamiento porque dijo, ya, ¿cómo respaldas tu deuda? ¿Cómo la vas a pagar? Con la venta del petróleo. Mira que, compadre, mira, charro, mi país está sacando bastante petróleo. Dicho y hecho, empezó a sacar petróleo México en la década de los 70. 70, 71, 72, hasta el 79, hasta inclusive el 80. México dijo, tengo oro negro en petróleo. Ahora sí, préstame. Y empezó a prestarse dinero. Y el FMI, toma, por el petróleo. Pero ¿qué sucedió después, muchachos? ¿Se acuerdan ustedes? En la clase anterior vimos y revisamos lo que es las crisis del petróleo. La crisis del petróleo de 1973 y la crisis del petróleo de 1979, ¿se acuerdan? Primera crisis del petróleo y segunda crisis del petróleo. Entonces, estas crisis del petróleo le va a chocar a México. Miren, muchachos, la segunda crisis internacional del petróleo de 1979 se trajo abajo la economía mexicana. Como la economía mexicana vivía del petróleo, entonces cuando se dio la segunda crisis del petróleo, ¿por qué razón fue la crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo? Por la guerra entre Irak e Irán. Irán decidió no exportar más petróleo y eso hizo que el petróleo suba de precio, ¿se acuerdan? Subió de precio. Al subir de precio el petróleo, muchachos, lamentablemente esta crisis, jóvenes estudiantes, va a hacer que los países que consumen harto petróleo dejen de comprarla hasta que se regularicen los precios del petróleo. Es decir, la venta del petróleo de México mermó mucho a razón de la subida del precio del barril. Y en este sentido, cada país, por ejemplo, Japón y Estados Unidos, echaron de mano a su propio petróleo, porque Estados Unidos tiene su propio petróleo, Japón también, y ellos, en momentos de crisis, echan de mano a su propia riqueza natural llamado petróleo. Pero cuando se trata de que el petróleo está barato, entonces compran a otros países. Pero si el petróleo está caro, sube el precio del petróleo, dejan de comprar a los países externos y utilizan su propio petróleo. No por algo son los países más desarrollados del planeta, imagínense, muchachos.
Y esta crisis le afectó a México, lo hundió en una grave crisis económica. Entonces, eso, muchachos, ¿qué hizo? Reflejo de la crisis. México se adeudó en extremo, creció la deuda internacional, devaluó el peso mexicano. Ahora, ¿qué cosa es devaluar el peso mexicano, muchachos? Hay una moneda internacional, la que sobresale de entre todas. Si tú vas a China, vas a Mongolia, tú vas a Paraguay, vas a Brasil, tú te vas a Canadá, te vas a Inglaterra, a Francia, la moneda que es a nivel internacional la más manejada es el dólar. Ahora, ¿cuándo se siente que un dinero se devalúa? Se devalúa, ¿saben cuándo un dinero, muchachos? Por ejemplo, el sol peruano. Hoy día, ¿cuánto cuesta un dólar? Aproximadamente 3 soles 50. ¿Cuándo se nota la devaluación de nuestro dinero? Cuando frente al dólar que cuesta 3 soles 50, mañana amanecería costando 7 soles. Es decir, un dólar ya no cuesta 3.50, un dólar va a costar 7 soles, entonces nuestra moneda se devalúa. Es decir, tiene menos valor nuestra moneda que el dólar. Indudablemente, por ejemplo, habría igualdad de condiciones si el dólar, si un dólar costara un sol, igualdad de condiciones económicas, mismo peso, mismo valor, pero de todas maneras nuestro sol vale menos que el dólar. Porque un solo dólar cuesta 3 soles 50 de dólar. Y se devaluaría más, perdería más valor si al día siguiente costaría 7 soles un solo dólar. Y eso es lo que sucedió con México. Se devaluó el peso mexicano. Como el precio del petróleo bajó, los ingresos de divisas también bajaron. ¿Ya? Ahora, muchachos, acá, la producción económica mexicana cayó. Ahora, muchachos, vuelvo a decir, en un tramo, el petróleo de México, ¿se acuerdan? Después de la crisis de 1979, empezó a subir de precio. Dejaron de comprar. Al dejar de comprar, muchachos, ¿qué cosa es lo que tuvo que hacer México? Para poder vender su petróleo, esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Para poder vender su petróleo, tuvieron que reducir el precio del petróleo. Es decir, yo abarato el precio de mi petróleo para que me puedan comprar. Porque si sigue caro, no me van a comprar. Entonces, la nueva política de México hizo que bajaran el precio del barril del petróleo para poder vender. Solo así pudo retomar la venta a México su petróleo. Por esa razón, muchachos, desesperadamente, al verse en crisis, nacionalizó el sistema bancario. ¿Qué cosa es nacionalizar? Ya vimos nacionalizar acá atrás, ¿no? Acá hay un término que por ejemplo, acá. Nacionalizar. Acá está, llamado también nacionalización. ¿Qué cosa es apropiarse? En este caso, José López Portillo, muchachos, ¿qué hizo? Se apropió, ¿dónde estamos? Nacionalizó el sistema bancario, se apropió de los bancos para poder salir de la crisis. ¿Qué más hizo? Suspendió el pago de su deuda externa. Esto le generó a México, muchachos, la pérdida de la credibilidad frente a los demás países extranjeros y frente al Fondo Monetario Internacional. ¡Ah! No quieres pagar, es como una especie de que si yo me presto dinero del banco y al banco le digo, ¿sabes qué, banco? No te quiero pagar, no te voy a pagar lo que te debo porque no tengo plata. Y si yo me pongo en ese plan, ¿qué cosa sucede? Me llevan a Infocor. Infocor es una empresa que determina que este cliente es un moroso y no merece otros créditos. Entonces ya nadie me va a prestar plata por moroso o por decir no pago mi deuda. Es lo mismo que le ocurrió a México, ¿no? En México, al dejar de pagar la deuda externa, muchachos, prácticamente perdió credibilidad frente a las empresas internacionales o financieras internacionales. El desempleo y la informalidad creció agobiando la crisis en México. Es decir, el presidente mexicano, José López Portillo, dejó en crisis a México. ¿Y quién lo reemplaza? Lo reemplaza Miguel de la Madrid.
Y Miguel de la Madrid tiene que corregir todo lo malo que hizo López Portillo. Y por suerte le dio resultado. Tuvo que enfrentar la aguda crisis económica que su antecesor le había dejado y mandó a ejecutar las siguientes medidas. ¿Qué hizo? Dinamización de las relaciones exteriores de México. Tuvo que recuperar la fe frente a los países extranjeros. Además, tuvo que primero cumplir con las obligaciones de la deuda externa. Es decir, si el otro dejó de pagar, este gobierno dijo, señores, si México debe plata, lo tiene que pagar. Y lo vamos a pagar. Corrigió esa negación de pago, entonces dijo, lo vamos a pagar. Entonces empezó a pagar la deuda externa. Y ahí asumió gran credibilidad México. Salía de la desconfianza de México, salía a la confianza de países extranjeros hacia México. Implantó el neoliberalismo. Ya vimos qué cosa es neoliberalismo, ¿no? Liberó la economía, ¿no? Liberó la economía. ¿De qué? Liberó la economía de México. Es decir, contrario a las ideas de su predecesor, cambió el rumbo de la política económica de México. Privatizó la mayoría de las empresas estatales. Es decir, todas las empresas estatales que eran del Estado, se las entregó ¿a quiénes? A empresarios extranjeros y empresarios nacionales. Acá, entregó a esas empresas a privados nacionales y extranjeros, ¿ve? Y a eso se llama libre mercado. Viene quien quiere de cualquier país, toma una empresa y se dedica a hacerla producir. Eso es neoliberalismo. Y México recuperó credibilidad. México fue admitido como miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Sus iniciales, GATT. ¿Qué significa GATT? Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Y esto le dijo muy bien México, tú estás asegurando entonces el neoliberalismo. No el estatismo, sino el neoliberalismo. Entonces, lo que ocurrió en 1986, la unión de México hacia el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, le dio la garantía de que las empresas internacionales y los países extranjeros inviertan en México libremente. Ahora el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este gobierno, muchachos, de Carlos, que representó al PRI de México, el PRI de México, ¿ya? El PRI de México, Partido Revolucionario Institucional. Este presidente, muchachos, ¿qué hizo en política económica? Firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1992. Privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, es decir, la banca que había José López Portillo, se había apropiado para el Estado. Este presidente, Carlos Salinas de Gortari, los devuelve a sus verdaderos propietarios particulares. Y las empresas, la mayoría de empresas estatales que faltaban privatizar, los privatizó. Es decir, ya el Estado deja de tener empresas y los entrega a manos privadas, ya sean nacionales o extranjeras. Además, muchachos, en política exterior que hizo Gortari, Carlos Salinas de Gortari, restauró las relaciones con la Iglesia y el Estado que se había perdido anteriormente. Y se restableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede del Vaticano. México recuperó la confianza internacional, el derecho a crédito y logró salir de la grave crisis que le tocó vivir. El gran problema de México en la actualidad, ¿cuál es, muchachos? Hoy en día es la corrupción, igual que en el Perú, ¿no? La corrupción, pero esto de acá, y el narcotráfico de estupefacientes, pues es decir, la droga. Y peligrosamente es el país donde se encuentran los grandes cárteles de droga, es decir, las mafias más organizadas, temerarias, sanguinarias y asesinas que pueden haber en el mundo, existen en México. Es igual como en Colombia, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, los países donde más existen cárteles de droga y donde el asesinato entre estos cárteles se dan como el pan de cada día, es en México y después le sigue Colombia. Por suerte, también Perú está en esa carrera, Perú también está metido en esta situación,
pero es menos. Acá en el Perú casi no existen los cárteles poderosísimos como sí los hay en México. Hace poco el presidente mexicano tuvo que ceder a la demanda del hijo del Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos, ¿no? El más grande narcotraficante de estupefacientes que tiene México, preso en Estados Unidos. Su hijo fue capturado por las autoridades mexicanas. ¿Pero qué sucedió? Los secuaces del hijo del Chapo Guzmán dijeron, si no lo sueltan, volamos una tienda comercial que llena de clientes al instante. Y tuvo que el gobierno ceder antes de que maten los mafiosos, maten a gente inocente, lo soltaron al hijo del Chapo Guzmán. Por esa razón México, bueno, lamentablemente es un pequeño lunar que tiene este gran país mexicano, que hoy en día es parte de Norteamérica, y por no decir está en vías de desarrollo, y se felicita lo que México hace, y es un país hermano, de habla española, latina, con quienes compartimos muchas cosas. La ranchera, por ejemplo, la ranchera, estas son las mañanitas, qué bonita canción, viene de México, y bueno, esto no va a tapar lo que es y representa hoy en día esta gran nación norteamericana, llamada los Estados Unidos de México. Entonces, muchachos, un saludo para los mexicanos. Ahora vamos a ver la crisis en Colombia. Julio César Turbay Ayala fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. ¿Qué sucedió en su gobierno? El presidente Turbay Ayala coincidió con el crecimiento del movimiento guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril. Es decir, este movimiento guerrillero M-19, muchachos, juntamente con otro movimiento guerrillero que acá no lo veo, vamos a verlo más adelante, juntamente con las FARC y el LNE, el LN movimiento, no, ahorita vamos a ver el LNE o ELN, vamos a ver ahorita el Ejército de Liberación Nacional ELN, las FARC, el M-19 y el ELN son tres movimientos guerrilleros que Colombia va a enfrentar, muchachos. A razón de la crisis que vivió toda Latinoamérica, en Colombia va a haber una reacción masiva de hombres que van a tomar las armas y a través de la vía de la revolución armada van a querer tumbar al gobierno de Julio César Turbay Ayala y a los demás gobernantes que van a ingresar en Colombia. Colombia se debatió en una aguda crisis de guerra civil profunda, tenaz y desgraciada para dicho país, porque ocasionó miles de muertos, cientos de gente desaparecida entre ambos bandos, entre el bando del gobierno y los guerrilleros. Dice acá, el periodo presidencial de Turbay Ayala coincidió con el crecimiento del movimiento guerrillero M-19, así como el surgimiento de la violencia, y el secuestro relacionado con el tráfico ilícito de drogas. Su gobierno enfatizó la producción, la seguridad y el empleo, con avances significativos en infraestructura, particularmente en el sector eléctrico. Sin embargo, sus políticas económicas no fueron exitosas. Los precios del café, que son productores de café ellos, cayeron, en tanto que la inflación y la deuda exterior aumentaron, mientras que el empleo solo creció en el sector informal. Las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros fracasaron, y en términos de política exterior el país se movió a la derecha, mostrándose como un aliado de Estados Unidos, e incluso apoyando la causa británica durante la Guerra de las Malvinas. Más adelante vamos a ver, muchachos, Argentina le hace una guerra a Inglaterra. Un conjunto de islas que están a más de 400 kilómetros de las costas argentinas, muy lejos de Inglaterra y cerquita de Argentina. Estas islas pertenecen a Inglaterra y están bajo la administración de Inglaterra. Lo quiso recuperar Argentina. Y en ese momento de querer recuperar Argentina, Argentina se puso en pie de guerra frente a Inglaterra. Y la mayoría de países latinoamericanos apoyaron a Argentina, menos Colombia. Colombia, como se puso detrás de Estados Unidos y Estados Unidos estaba apoyando a Inglaterra, entonces Colombia dijo, bueno, caballero, si yo apoyo a Estados Unidos, tengo que apoyar a Inglaterra. O si yo apoyo a Argentina, Estados Unidos
se va a pagar conmigo. Inglaterra también. Colombia no apoyó a Argentina cuando hubo la guerra de las Islas Malvinas. Ahora, muchachos, con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, este abogado, muchachos, fue presidente de la República de Colombia entre 1982 y 1986. Luego de terminar su periodo como presidente, Betancur se abstuvo de participar en la política. Además, tuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza. Ahí se dio la guerra civil en Colombia. Es decir, Belisario Betancur va a soportar la guerra más cruel entre hermanos colombianos. Acá dice, ¿ve? Tuvo que hacer frente a dos movimientos guerrilleros. El M-19 o el Movimiento Guerrillero 19 de Abril y las FARC, que significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos dos grupos armados se enfrentaron a las fuerzas de gobierno en una guerra civil abierta, que ocasionaron muchas pérdidas humanas, deterioro de la economía y estado de guerra. Lo peor que le pudo haber sucedido a Betancur fue que el movimiento revolucionario M-19 tomó el Palacio de Justicia. Entre el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre de 1985 se toma el Palacio de Justicia. Y el gobierno de Belisario Betancur decidió recuperarlo. Y dice acá, Betancur se negó a las exigencias del grupo guerrillero que le pedía que deje el gobierno, que deje el gobierno en manos del movimiento 19. Betancur dijo, no puedo dejarlo. Organizó la recuperación del Palacio de Justicia por parte del ejército. En este enfrentamiento, para recuperar la toma del Palacio de Justicia, que cayó en manos del M-19, Belisario Betancur lamentablemente tuvo que enterarse de la pérdida de 98 personas y además 11 desaparecidos, de los cuales solo 5 cadáveres fueron encontrados. 6 nunca los hallaron. Esta situación, muchachos, hizo que Belisario Betancur nunca más quiso participar en la política. Cuenta la historia de que el colombiano Betancur en sus lomos o en su espalda cargó siempre esta cruz y lo ha perseguido durante muchos años, por lo que lo alejó de la política. Renuncia ahora. Mira qué sucedió con Colombia. Renunciaron al Mundial de Fútbol de 1986. Colombia iba a realizar el Mundial de Fútbol de 1986, pero tuvo que el presidente Betancur declinar como sede del torneo mundial. ¿Por qué razón? Por esta razón, pues, muchachos, por todo lo que pasó, por la guerra civil en Colombia. Colombia se desangraba, muchachos, y a razón de ello Colombia decide renunciar al Mundial de Fútbol de 1986. Luego se viene el proceso de paz. Desde el inicio de su gobierno, Belisario Betancur planteó la necesidad de iniciar un proceso de paz. ¿Entre quiénes? Entre estos, ¿ve? Habían ya 3 movimientos guerrilleros, ¿no? En 1982, dice, con este objetivo, impulsó el proyecto de amnistía. ¿Qué quiere decir amnistía? Me voy a olvidar todo lo que hiciste. Hay que olvidarnos todo lo que pasó. Nadie es culpable y me olvidé. Esa es amnesia, ¿ve? Amnistía viene de amnesia. Y pidió al Congreso ejecutar este proyecto de amnistía. Y al final se convirtió en ley en 1982. Todo olvidado. Comencemos de nuevo. En este proceso de paz, donde las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, o el Ejército de Liberación Nacional, también llamado LNE, acá está, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la Autodefensa Obrera, toditos participaron, ¿ve? ¿Ya? O sea, las FARC, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, todos intervinieron para el proceso de paz. Ahora, pero dice, se firmaron en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de Uribe el 28 de marzo de 1984. Las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó
lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país para que no utilicen la fuerza de las armas. Colombia empezaba una probable etapa de pacificación. Este proceso fue continuado por el nuevo presidente colombiano, Virgilio Barco. Y hoy en día, por suerte, ya Colombia, muchachos, está participando en el proceso de pacificación, donde las FARC, el ELN, el EPL, están tratando de ingresar a la política colombiana. Como ya se ha dado una ley de que ya todo se ha olvidado, entonces ya no son perseguidos por el gobierno, las FARC, ni el M-19, ni el ELN, ni el EPL. Por tanto, todos en estos momentos están tratando de colaborar con la pacificación en Colombia. Ahora, el caso de la crisis argentina. Presidentes que gobernaron Argentina. Gobernaron militares que se apropiaron del poder con golpes de Estado, muchachos. Sacaron del poder a una mujer y entraron a gobernar. El primero que dio un golpe de Estado fue este militar. Gobierno de facto, o sea, de hecho por golpe de Estado, de Jorge Rafael Videla. ¿A quién le dio un golpe de Estado? A una mujer, a una presidenta de Argentina, María Estela Martínez. María Estela Martínez. Muchachos, el Perú no tiene ninguna presidenta mujer en su historia republicana. Casi entra al poder Keiko Fujimori. Bueno, en esta clase yo no voy a ni hablar a favor de Keiko ni en contra de Keiko. La historia que se está escribiendo y la historia que está escribiendo la propia Keiko es la que a ustedes les debe hacer analizar si ustedes deben de estar en favor o en contra de lo que Keiko está escribiendo en las páginas de su propia historia. Tengo yo ya un criterio personal sobre la posición frente a Keiko, pero yo quiero que ustedes, como es una historia actual, lean, interpreten y analicen lo que representa la historia de Keiko y la pretensión de querer llegar al poder del Estado peruano. ¿Será posible? ¿Sí o no? Los invito a que ustedes analicen, muchachos. Ahora, otro gobernante militar, el gobierno de facto de Roberto Eduardo Viola y el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri. Vamos a ver qué sucedió en Argentina, raspadita nomás, de raspadita, muchachos. El gobierno democrático. Regresa a la democracia en Argentina, ¿ya? Después de los 3 gobiernos militares, es elegido el 30 de octubre de 1983, después de mucho tiempo, el pueblo argentino eligió a su presidente en forma democrática, ¿ve? A partir de 1983 hasta hoy, Argentina tiene una democracia y que donde el pueblo participa para elegir a sus presidentes. ¿Este presidente quién fue? ¿Quién fue, muchachos? Ahora vamos a ver. Acá no está el nombrecito. Ya, luego de los gobiernos de facto, de hecho, por la fuerza, nada por la acá. ¿Qué significa gobierno de facto? De factos significa de hecho. Por la fuerza o nada por la ley. Está todo en contra de la ley. El 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino eligió a su presidente en forma democrática. Los militares dejaron el gobierno para permitir que regrese un presidente elegido por el pueblo. Muchachos, ahora vamos a ver acá, principales acontecimientos. En el gobierno de Leopoldo Galtieri, ¿ya? En el gobierno de Leopoldo Galtieri, ¿qué sucedió? Ya, jóvenes. En el gobierno de Leopoldo Galtieri, la guerra de las Malvinas se dio. Este militar Leopoldo Galtieri, muchachos, quiso recuperar las Islas Malvinas que estaban en poder de los ingleses y hasta hoy sigue en poder de los ingleses. Y va a originar la guerra de las Malvinas. Estas islas, a pesar de encontrarse cerca a las costas de Argentina, a 464 kilómetros de sus costas, están bajo la administración de Inglaterra, bajo la denominación de Islas Falklands. Es decir, no, los ingleses no lo llaman Islas Malvinas, los argentinos le llaman Islas Malvinas y los ingleses la llaman Islas Falklands.
no sé si se pronunciará así, pero es la Falklands, tiro mi inglés como como los mil demonios. Entonces, estas islas que están cerca a las costas de Argentina, lamentablemente son administradas y está bajo la propiedad de Inglaterra, que está muy lejos de estas islas. Entonces, el gobierno de Leopoldo Galtieri, para congraciarse con la población, quiso recuperar para Argentina estas Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas de Argentina invadieron las islas. El archipiélago, aunque poco habitado, tiene una posición geográfica estratégica. Aquí dio inicio a la Guerra de las Malvinas. Inglaterra y su primera ministra, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Margaret Thatcher envió un poderoso contraataque. Mucha que miren, fueron 27,000 soldados y 111 buques de guerra modernos que llegaron a la isla. Yo me acuerdo que todavía, muchachos, en el año 1982, yo ya había terminado mi quinto de secundaria, ya analizaba correctamente lo que sucedía en Argentina. Yo miraba modernísimos buques de guerra y además, muchachos, hay que recordar, Alemania se ha especializado en submarinos. Los mejores submarinos de guerra lo tienen los alemanes y construyen los alemanes. Los mejores buques de guerra lo construye Italia. Italia, conjuntamente con Inglaterra. Italia e Inglaterra son los mejores productores de buques de guerra. Y Francia se ha especializado en fabricar los mejores aviones de guerra, ¿no? Junto con Estados Unidos. Entonces, los mejores buques de guerra de aquel entonces llegaron a las Islas Malvinas frente a unos buques, pequeños buques de guerra de Argentina que carecían de tecnología, que carecían de potencia. Entonces, indudablemente que el mayor poder bélico de Inglaterra va a favorecer a estos colonizadores y van a expulsar a los argentinos de esta isla. La victoria de los ingleses ocurrió durante el mes de junio de 1982. La falta de armamentos potentes para Argentina y la preparación táctica de los ingleses impulsaron a las tropas argentinas a entregarse sin ofrecer mayor resistencia. Inglaterra recuperó el control definitivo de las islas hasta hoy. Ahora, muchachos, un dato complementario. Propuestas y contrapropuestas de integración latinoamericana. A ver, había una propuesta efectuada por Estados Unidos y Canadá. Decían, a ver, muchachos, vamos a juntarnos, les proponemos unirnos todos los países americanos. No importa que seamos anglosajones y latinoamericanos, hay que juntarnos. Entonces, esa primera junta de países económicamente hablando se llamó el ALCA. ¿Qué es el ALCA? Área de Libre Comercio de las Américas. Pero lamentablemente, esta ALCA está predominado por los países de Estados Unidos y Canadá. Son los más poderosos, indudablemente. Entonces los demás países, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, etcétera, dijeron, mira, si Estados Unidos y Canadá van a dirigir el ALCA, la verdad que eso nos va a dejar en inferioridad económica, con menos posibilidades de despegue y de ganancias. Mejor hay que hacer una contrapropuesta, muchachos. Hay que juntarnos solamente puros latinoamericanos. Lo dejamos de lado a Estados Unidos y a Canadá. ¿Qué les parece? Hecho. Entonces, la contrapropuesta es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, llamado ALALC, sin predominio alguno, donde solo participan países latinoamericanos para no ser dominados por Estados Unidos y Canadá. Acá dice, ¿no? Asociación Latinoamericana. Oye, Estados Unidos, tú tienes tu ALCA. Ya, bacán, tienes el ALCA. Nosotros tenemos al ALALC. Ahora, ¿qué sucedió en Nicaragua? En Nicaragua, muchachos, ¿saben quién era presidente por mucho tiempo en Nicaragua? Dice, dice que hay que leer, ve. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, lideró la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. A partir de su fundación, pasando por varios periodos,
desde muchas acciones armadas y políticas hasta casi su desaparición a principios de los años 70. Es decir, casi desaparece el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero no desapareció. En 1974 inicia un proceso creciente de actividades armadas que tienen su punto máximo hacia mediados de 1978 y llevan al triunfo a la revolución en 1979. Esta lucha se denomina Revolución Nicaragüense o Revolución Popular Sandinista. ¿Ya? Y permitió la entrada y ascenso al poder de los revolucionarios en Managua el 19 de julio de 1979. Y el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, que era hijo de Anastasio Somoza García, otro dictador nicaragüense, quien es el origen de lo que se denomina la dinastía Somoza, es decir, padre e hijo se apoderaron de Nicaragua, pero este poder de los Somoza lo tumbaron los sandinistas, ¿ya? Es decir, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y tomaron el poder en 1979. Ahora, acá dice, no, en el poder de Nicaragua, ya. Ahora, muchachos, ¿quién era el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Fue Augusto Sandino. Este Augusto Sandino, que fue asesinado en 1934, dejó adeptos, dejó mucha gente que pensaba con la idea de Sandino, y formaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Ya? Este frente fue el que derrocó a la familia Somoza en Nicaragua. ¿Qué sucedió en Paraguay? En Paraguay, muchachos, la dictadura de Alfredo Stroessner, también denominada el estronato. El estronismo, o coloquialmente la dictadura, fue el régimen dictatorial establecido en Paraguay durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en el que durante un periodo de prácticamente 35 años, entre 1954 y 1989, la dictadura en Paraguay de la familia Stroessner se apoderó del poder. Imagínense, ¿ves? 35 años gobernando Paraguay, la familia Stroessner. Bien, muchachos, nos falta hablar sobre Chile y Perú. Eso lo vemos en la próxima clase. Pero ya tienen la capacidad de resolver, ojo, de resolver esto de acá. Desarrollar las prácticas de las páginas 60, 61 y 62. Acá están todos los datos ya. Antes que acaben las clases de hoy, enviarlas por mi WhatsApp personal. Ahora, gracias por las clases atendidas. Ahora hay que recordar también. En Word les voy a enviar la copia que va a ir al cuaderno. Enviármelos el día miércoles 8 de julio de 9:30 a 10 de la mañana. Recuerden bien, muchachos, hoy trabájenme desarrollando las prácticas que están en el libro dentro de las páginas 60, 61 y 62. Y hoy mismo lo envían por mi WhatsApp personal para calificarlos. Mis queridos estudiantes, a grandes rasgos y por el tiempo que nos queda muy poco, muy corto, es importante saber esto. Gracias por la atención prestada, mis queridos estudiantes. Un abrazo y será hasta la próxima oportunidad.